revelados. Los 7 castigos medievales más increíbles que transformaron el destino de mucho Santiago, un joven soñador de 18 años, se sentó en un viejo banco de madera en la esquina de su habitación, con un libro de castigos medievales en manos temblorosas. Un nudo en su estómago se formó al leer sobre la injusticia que habían sufrido muchos en tiempos antiguos, y sintió que su propia historia familiar estaba entrelazada con aquellas páginas. Todo su ser anhelaba romper las cadenas que el desprecio de su linaje había puesto sobre su vida. ¿Era posible que el destino que arrastraba desde su abuelo, don Felipe, lo estuviera condenando también a él? La oscuridad era intensa, y lo único que vislumbraba era el peso de la expectativa familiar sobre sus hombros, exacerbada por las miradas despectivas de sus profesores, quienes nunca perdían la oportunidad de recordarle su humildad, casi como un desprecio al que debía acostumbrarse. En algún rincón de su mente, una voz le decía que debía permanecer fiel a lo que su abuela, doña Rosa, le había enseñado: la honestidad era el camino. Sin embargo, esa narrativa de humildad se sentía tan lejana ante la necesidad de reivindicar el nombre de don Felipe, atrapado por un destino injusto que resonaba en su corazón. Abandonó el libro por un instante, sintiendo que el aire era pesado y la atmósfera opresiva, mientras una tormenta de ideas giraba en su mente. Se preguntaba si realmente merecía enfrentarse a esos espectros del pasado o si sería más seguro permanecer en la sombra del silencio. Pero, ¿y si la historia de su abuelo tenía un eco que aún se escuchaba en su pueblo? Sus dedos recorrieron un viejo diario que había olvidado en un rincón de la casa. Al abrirlo, se encontró atrapado entre las palabras de dolor y sufrimiento de su ancestro, condenado sin haber cometido ningún crimen. Aquella revelación le hizo temblar de rabia. Una indignación se apoderó de él, y por primera vez, sintió que había una razón latente para levantarse y reclamar justicia por sí mismo y por su familia. Las imágenes de la prisión, los castigos brutales, y el eco de sus quejas resonaban en su mente. Se encontró cuestionando no solo su valor, sino también su lugar en un sistema que lo había silenciado por décadas. ¿Debería seguir adelante con su búsqueda o rendirse a la resignación que su familia había soportado durante generaciones? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció cuando se reunió con doña Elena, quien conocía más de lo que parecía sobre su historia familiar. Con cada palabra, comenzó a desentrañar no solo sus antepasados, sino también a explorar sus propios miedos. Las miradas de juicio del pueblo acechaban en su mente, recordándole constantemente de dónde venía y cuestionando su derecho a cambiar su destino. Los ancianos del pueblo lo miraban con recelo mientras él desafiaba la indiferencia hacia su familia. Una revelación inesperada en el diario lo dejó helado, una pista sobre un secreto que podría alterar todo lo que había conocido. ¿Debería arriesgarse a descubrirlo, o permanecería en el silencio, dejando que el ciclo de injusticia prevaleciera por siempre? La desesperación se apoderó de él, y una sombra de duda se cernía sobre su alma mientras el eco de su historia resonaba cada vez más fuerte. La mañana siguiente, Santiago se despertó con una determinación intensa pululando en su pecho. La revelación del diario lo había empoderado de una manera que nunca había imaginado posible. Decidido a indagar más sobre ese secreto inscrito en las páginas amarillentas, buscó un lugar que le permita concentrarse, lejos de las miradas que aún lo acechaban. Se dirigió al pequeño parque que daba vida a su barrio, una zona que había sido testigo de sus juegos y sueños de infancia. Con el viejo diario bajo el brazo, se sentó en un banco, rodeado de árboles cuyos troncos parecían cargados de historias sin contar. Abrió el diario nuevamente, esta vez con un enfoque renovado. Con cada palabra, Santiago discernía detalles ocultos que antes no había percibido. La injusticia de su abuelo despertaba una furia interna que lo llenaba de una energía casi palpable, una fuerza que empujaba a su mente hacia preguntas más grandes. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Cómo podía un hombre ser tratado así sin que nadie intercediera? A medida que excavaba en la historia de don Felipe, comenzó a vislumbrar su propio lugar en ese entramado de sufrimiento. El acto de revivir esas memorias se tornó una lucha personal, una batalla contra el miedo que había heredado.
No solo estaba buscando la verdad sobre su abuelo, se trataba de reivindicar su existencia en un mundo que había sido frío e indiferente con su familia. Sin embargo, en medio de esa búsqueda, el nudo de la duda continuaba presente. Santiago sabía que estaba navegando en un mar de incertidumbre y peligros ancestrales. Las palabras de doña Elena aún resonaban en su mente: la verdad puede ser un arma de doble filo. ¿Estaba realmente preparado para afrontar lo que podría descubrir? El pensamiento lo paralizaba, pero también lo motivaba a seguir adelante. Era hora de confrontar a los fantasmas que había estado evitando. Decidió asistir a la biblioteca municipal, un lugar donde los libros podían ofrecer más que palabras, eran refugios de conocimiento. Al pisar aquel suelo familiar, el olor a papel antiguo lo envolvió, y las estanterías se convirtieron en su altar. Se sentó en una mesa apartada, y comenzó a investigar sobre los registros del pueblo, buscando cualquier indicio que pudiera corroborar la historia de su abuelo. Las horas se convirtieron en minutos, y la luz del sol se desvanecía a medida que su búsqueda se tornaba cada vez más absorbente. Cada año que revisaba revelaba nombres, eventos y transgresiones que parecían entrelazarse con su linaje. De pronto, se encontró con un documento que contenía una referencia directa a don Felipe. Una carta escrita a mano, con detalles que podían cambiar el rumbo de todo lo que había creído. Un frágil hilo de esperanza que podía convertirse en la linterna que iluminara su camino. El escalofrío en su piel le habló de la importancia de lo que tenía entre manos. ¿Era esa la clave para derribar las murallas del desprecio familiar? Mientras sus dedos acariciaban el papel, una determinación ferviente emergió en su ser. Santiago comprendió que no solo estaba levantando la voz para su abuelo, sino también organizando un grito de lucha por todos aquellos que habían sido silenciados. Con el corazón acelerado, sintió que el momento se acercaba. Era tiempo de actuar, de replantearse su propio futuro y despegar las alas que había mantenido atadas por el miedo. Mientras su mente se llenaba de planes y posibilidades, su mirada buscó los ojos del pasado. Había llegado la hora de enfrentar a aquellos que habían perpetuado la injusticia. La fuerza de su nuevo propósito lo impulsó hacia la salida de la biblioteca, dejando atrás un rastro de antiguos patrones que estaba decidido a romper. Enfrentaría a aquellos que descalificaban su historia y cuestionarían su valor. Pero, ¿realmente estaba preparado para el tumulto que generaría su decisión? Con cada paso que daba, la pregunta se dibujaba con claridad: ¿habría alguien dispuesto a apoyarlo en esta nueva batalla? La certeza que le proporcionaba la carta y el eco de su abuelo ardía en su interior. Mientras se adentraba en la oscura noche, una última reflexión moldeó su camino. ¿Qué significado tendría su acción para su familia y para él mismo? La lucha había comenzado, y su destino como protagonista de su propia historia ya no podría ser ignorado. Santiago se detuvo un momento al salir de la biblioteca, la carta aún temblando en sus manos. La brisa nocturna acariciaba su cara y, por un instante, lo hizo sentir vivo, como si la vida le ofreciera una oportunidad para cambiar su destino. Sin embargo, no podía ignorar la ansiedad que se acumulaba en su pecho. Era un recordatorio constante de que cada decisión traería consigo consecuencias. Se dirigió hacia su hogar, pero su mente seguía girando en torno a la carta. No eran solo palabras, era un vestigio del pasado que prometía abrir puertas cerradas y dilucidar misterios que habían sido enterrados y olvidados. La historia de don Felipe pulsaba en su interior, un relato de injusticia que reclamaba respuesta. La responsabilidad que sentía sobre sus hombros lo empujaba, pero también lo asustaba. Este proceso de desenmascarar verdades enterradas podría no solo cambiar su vida, sino también desgarrar capas de dolor acumuladas en su familia. Al llegar, Santiago fue consciente de la sombra de su hogar. Las luces estaban apagadas, remarcando un silencio ensordecedor. La ausencia de su padre era palpable, lo que arrojaba más peso sobre su conciencia. ¿Y si él también sabe más de lo que dice? Se cuestionó. Esa interrogante instigó una rabia que había reprimido por mucho tiempo. La relación con su padre siempre había estado marcada por un entendimiento tácito de que ciertas verdades estaban mejor guardadas. ¿Era esa complicidad un mecanismo de protección o simplemente una forma de perpetuar el silencio? Con el alma revuelta, se apresuró a su habitación y extendió la carta sobre su escritorio. Las palabras escritas a mano parecían cobrar vida, cada trazo puñaleaba su conciencia. Necesito saber más, se dijo, sintiéndose un poco como el detective de su propia historia. A medida que comenzaba a desentrañar el contenido, cada frase revelada intensificaba su deseo de entender los sacrificios y sufrimientos de su abuelo. La convicción de que su historia debía ser contada comenzó a transformarse en un objetivo palpable. Tomó nota de cada detalle en la carta y se dedicó a crear un plan de acción.
Era hora de confrontar no solo a su padre, sino también a aquellos que alguna vez fueron testigos de las injusticias que habían marcado la vida de don Felipe. Sin embargo, el temor crecía a la par de su resolución. ¿Y si los que conocían la verdad no estaban dispuestos a hablar? ¿Y si se encontraban con la resistencia del silencio de siempre? Mientras trazaba un mapa mental de quién podría ayudarlo en su investigación, se dio cuenta de que no solo enfrentaría su propia historia familiar, sino también un estigma que había sido normalizado en su entorno. Cada encuentro que planteaba en su mente parecía abrumador ante la posibilidad de un nuevo desprecio o el dolor renovado que podría traer a la superficie. Pero, por primera vez, sentía que el deseo de justicia eclipsaba su miedo. Con su corazón palpitando, se prometió dejar de lado la parálisis del miedo. La próxima mañana, buscaría a Clara, una amiga de la familia que había sido cercana a don Felipe en sus últimos años. Se preguntó si Clara tendría respuestas. La urgencia del momento era innegable. Santiago estaba listando mejillas de la historia que necesitaban ser cargadas. La búsqueda por la verdad había comenzado, y él estaba decidido a no permitir que el miedo lo detuviera nuevamente. Mientras la noche se adentraba en un silencio inquietante, Santiago reflexionó sobre lo que le esperaba. El enfrentamiento con su padre, las posibles revelaciones de Clara y la carga emocional de un legado desconocido se abrían ante él como un laberinto enigmático. Pero había una verdad que lo impulsaba adelante: la historia tenía que ser desenterrada. Al cerrar la puerta de su habitación, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La próxima jornada no solo le daría la oportunidad de buscar sus raíces, sino que también podría resultar en un momento decisivo donde finalmente entendería el costo de la verdad. ¿Estaba preparado para las revelaciones que se avecinaban? La interrogante quedó flotando en el aire mientras esa determinación que había despertado en él brillaba como un faro en la oscuridad. El día amaneció pesado sobre los hombros de Santiago. La luz traspasaba las cortinas, anunciando un nuevo ciclo de decisiones que debía tomar. Su mente estaba despierta, pero su cuerpo se negaba a levantarse de la cama. Sabía que enfrentarse a Clara requeriría más que un simple diálogo, era un viaje a lo profundo de una historia que había estado en la penumbra demasiado tiempo. El eco de su propia incertidumbre lo mantenía paralizado. Finalmente, sacudió la pereza y se preparó. Antes de salir, miró una vez más la carta, ahora extensionada frente a él como si esperara ser descifrada. Hoy, se dijo, hoy comenzaré a entender. Un leve giro de estómago le recordó que cada paso que daría podría reconfigurar no solo su propia comprensión de su familia, sino también el legado que había heredado. La casa de Clara no estaba lejos. Un paseo de 10 minutos le pareció una eternidad mientras cada pensamiento pesaba en su mente. Recordaba las historias que había escuchado sobre don Felipe, sus hazañas y fracasos, todo lo que había quedado escondido bajo la piel de su propia raza. Sin darse cuenta, se encontró aumentando la velocidad de sus pasos, como si la emoción impulsara sus piernas a avanzar. Al llegar, se detuvo un momento en la puerta. La imagen de Clara, con su risa cálida y mirada comprensiva, le dio un pequeño respiro de alivio. Sin embargo, el peso de su misión regresó a medida que su mano tocó el timbre. El sonido resonó como un herald de lo que estaba por venir. Clara abrió la puerta, y su rostro se iluminó con sorpresa al verlo. Santiago. No esperaba verte hoy, dijo, invitándolo a entrar con un gesto suave. El aroma a café recién hecho llenó la habitación, envolviéndolo en una sensación de familiaridad que contrastaba con la tensión en su pecho. Una vez más, se sentaron en el mismo lugar donde las historias de su abuelo habían sido contadas. Pero Santiago no estaba aquí para recordar tiempos pasados, había llegado con un objetivo claro. Clara, comenzó, eligiendo cada palabra con cautela. Necesito que hablemos sobre mi abuelo. Acabo de encontrar una carta que habla sobre cosas que nunca conocí y creo que hay verdades enterradas que debemos explorar. El cambio en la expresión de Clara fue inmediato. El brillo en su mirada se tornó serio, como si las palabras de Santiago hubieran reabierto viejas heridas. Hijo, hay tanto que decir, respondió ella con un susurro. Tu abuelo fue un hombre que vivió en la frontera de decisiones terribles. Muchas veces, el silencio era la forma de proteger a la familia. Santiago sintió que su pulso se aceleraba. Sabía que cada palabra que siguiera podría revelar secretos del pasado que nunca había imaginado. ¿Qué silencio?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Qué se ha ocultado tanto tiempo? Mientras Clara comenzaba a relatarse las verdades que había mantenido en reserva, el tiempo se desvaneció.
Una y otra vez, ella mencionó nombres, situaciones y decisiones que forjaron la vida de don Felipe, todos ellos implicando dilemas morales que lo habían marcado y creado la situación que su familia había cargado durante generaciones. Más que respuestas, Santiago estaba comenzando a recibir fragmentos de un pasado, un rompecabezas que necesitaba ser armado, a medida que las palabras de Clara lo envolvían. La culpa y el orgullo se mezclaban en un cóctel emocional. La inquietud por los secretos familiares empezaba a transformarse en otra cosa, la determinación a enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa resultara. Se dio cuenta de que no solo intentaba entender su historia, sino también redefinir lo que significaba ser parte de ella. Una confrontación con su padre no solo era necesaria, sino inevitable. ¿Y si me niego a aceptar lo que descubra?, le preguntó a Clara, su voz resonando con miedo a lo desconocido. Ella posó una mano en su brazo, y sus ojos se encontraron. Eso depende de ti. Recuerda que no solo es tu carga, también es tu oportunidad de sanar. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, Santiago sintió un cambio palpable en su interior. Había un camino lleno de verdad por delante, pero también un camino hacia su propia transformación. Con determinación renovada, se comprometió a afrontar lo que vendría, consciente de que cada revelación lo acercaría más a entender quién era realmente, pero lo que no sabía era que una sombra aún mayor se avecinaba, un antagonista inesperado que revelaría verdades más allá de su imaginario, poniendo a prueba no solo su voluntad, sino toda su identidad. ¿Estaba preparado para lo que el destino le tenía reservado? Santiago se despidió de Clara, sintiendo que había dejado su corazón en la sala, entre confidencias y secretos milenarios. Mientras caminaba de regreso a casa, sus pensamientos eran como un torrente indomable. La revelación de su abuelo no solo lo había sacudido, sino que lo había impulsado a confrontar su propia verdad. Clara había puesto de manifiesto un cambio que él sabía que era urgente. Tenía que hablar con su padre. En su mente, las palabras de Clara resonaban: no solo es tu carga, también es tu oportunidad de sanar. Esa noción le daba miedo y emoción a la vez. Llevaba años sintiendo que la historia de su familia era un yugo que lo oprimía, pero ahora comenzaba a contemplar la idea de transformar ese peso en una plataforma de lanzamiento hacia su desarrollo personal. Al llegar a casa, su padre estaba sentado en el comedor, revisando unos papeles con expresión ausente. La atmósfera se sentía pesada, como si la historia invisible de su familia se interpusiera entre ellos. Santiago respiró hondo, sintiendo cómo la determinación empezaba a erguirse dentro de él, empujando su voz hacia afuera. «Papá, necesitamos hablar». Las palabras brotaron antes de que pudiera arrepentirse. La reacción de su padre fue inmediata, dejó los papeles a un lado y lo miró con sorpresa, pero también con una leve advertencia en sus ojos. ¿Sobre qué, Santiago? La pregunta era neutral, pero Santiago percibía el escepticismo que la acompañaba. Se sentó frente a él, el corazón latiéndole con fuerza, llenando el silencio tenso que parecía asfixiar el espacio. Sabía que cada palabra sería crucial. Sobre el abuelo. Clara me habló de su vida, de sus decisiones, de cosas que han estado guardadas por tanto tiempo. La voz se le quebró al pronunciar la última palabra. Así, sin quererlo, abrió la puerta a una conversación que había estado sellada desde su infancia. El rostro de su padre se tornó serio, y Santiago notó la sombra de la culpa cruzar sus facciones. Eso es un tema delicado, hijo. No es fácil hablar de él. Con cada frase, el hombre parecía cerrarse más, como un libro antiguo cuyos capítulos estaban desgastados y llenos de secretos. Esos secretos nos han perseguido, papá. No puedo seguir cargando con esta historia sin saber lo que realmente pasó. Santiago sintió una mezcla de frustración y valentía. Cada palabra se sentía como un acto de rebelión contra el silencio que había dictado su vida. En ese momento, su padre fijó la vista en él, y en lugar de retroceder, se atrevió a avanzar más. Debo ser honesto contigo. Tu abuelo tomó decisiones difíciles y esas decisiones no solo afectaron a él, sino a toda la familia. El silencio fue nuestra forma de lidiar con el dolor de esas elecciones. La voz de su padre era un eco de su propio sufrimiento, un reflejo de la carga heredada que Santiago ahora trataba de despojarse. Poco a poco, palabras empezaron a fluir entre ellos, revelando conexiones entre generaciones que Santiago no había podido imaginar. Comprendía que el peso del pasado no era solo una carga, sino también una oportunidad de aprender y crecer. Cada revelación, por dolorosa que fuera, lo empujaba hacia adelante, convirtiéndose en el arquitecto de su propio destino. Sin embargo, en medio de aquel diálogo, un tanto catártico pero también inquietante,
Apareció un nuevo dilema. Santiago comenzó a cuestionarse si estaba listo para sobrellevar la culpa que su padre había acumulado, si podría manejar el impacto de la verdad que inevitablemente saldría. La sombra del futuro lo aterraba y, a la vez, lo impulsaba. ¿Y si al final la verdad no es lo que espero? Preguntó, su voz cargada de ansiedad y esperanza a la vez. Su padre se quedó en silencio un instante, como si meditara sobre la carga que Santiago estaba dispuesto a asumir. Hijo, la verdad puede doler, pero es ahí donde comienza la verdadera libertad. Con cada palabra, Santiago se dio cuenta de que la búsqueda de su identidad no solo radicaba en entender su pasado, sino en forjar el camino hacia su futuro. Aceptar la verdad, a pesar del miedo, podría ser la clave para romper el ciclo de sufrimiento familiar. El amanecer de una nueva era para su vida personal se delineaba ante él, pero sabía que no estaría solo en este viaje. Sin embargo, mientras se sumergía en esa revelación, sentía que había elementos aún ocultos, sombras que podrían no estar listo para enfrentar. Con las palabras de su padre resonando en su mente, se preparó para una nueva confrontación. Debía encontrar respuestas que lo desafiarían más de lo que esperaba. La incertidumbre lo invadía, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuáles eran los secretos que aún quedaban por descubrir? Santiago sabía que pronto se vería obligado a salir de su zona de confort una vez más. Santiago despertó al día siguiente con una sensación de urgencia palpitante en su pecho. La conversación con su padre había dejado huellas profundas, su mente giraba en torno a la búsqueda de las respuestas que necesitaba. Con la determinación renovada, se sentó en la mesa de la cocina, la luz del sol alborotando la rutina matutina, mientras el aroma del café invadía el aire. A cada sorbo, su cuerpo dejaba de ser un contenedor de carga y empezaba a verse a sí mismo como un buscador. Las revelaciones de la noche anterior le habían hecho comprender que debía enfrentarse a las verdades, no solo familiares sino también las suyas propias, aquellas que había guardado bajo la superficie por demasiado tiempo. Hoy es el día, se prometió, sus pensamientos alborotados querían transformarse en acción. No podía dejar que el miedo a lo desconocido lo paralizara. Era momento de buscar ficción en la realidad. Decidió visitar la biblioteca del pueblo. Ese lugar había sido un refugio para él en su adolescencia, un sitio donde los personajes y las historias habían tejido su identidad. Ahora, esperaba que las páginas de los libros pudiera ofrecerle pistas sobre lo que estaba a punto de descubrir. Mientras caminaba hacia allí, su mente formulaba preguntas: ¿qué decisiones había tomado su abuelo y cómo lo habían marcado? ¿Qué significaba realmente ser valiente? La biblioteca lo recibió con el mismo olor a papel envejecido y suelos de madera crujiente. Buscó en el rincón donde sabía que se encontraban los libros de historia familiar. Se sumergió en relatos, testimonios y cronologías, buscando respuestas que resonaran con las palabras de su padre. Quizás allí encontraría el hilo que lo conectara con sus ancestros y a la vez lo liberara. Horitas más tarde, agotado y con la vista cansada, un libro le llamó la atención. La portada desgastada reflejaba un escudo familiar. Las historias de los olvidados, decía el título. Sin pensarlo dos veces, lo tomó y comenzó a leer. Las narraciones eran conmovedoras, retrataban vidas de hombres y mujeres marcados por decisiones difíciles y valientes. Se dio cuenta de que había un patrón: las historias de redención siempre comenzaban con la confrontación de la verdad. Santiago cerró el libro y su corazón latía desbocado. Había algo en el que resonaba. Las decisiones de su familia no eran solo parte de un pasado lejanísimo, eran también una oportunidad para escribir su propia historia. Esa fue la revelación que necesitaba. De repente, sintió que el peso que llevaba se estaba transformando en combustible. Con la mente clara y un sentido renovado de propósito, emprendió el camino de regreso a casa. Ahora sabía que su conversación con su padre no era solo un principio, sino un ciclo. Las palabras tendrían que fluir de nuevo, pero no podía hacerlo solo. Necesitaba la ayuda de Clara. Había despertado en él una chispa que deseaba explorar. Al llegar, miró su teléfono. Tendría que llamarla, pero antes quería reflexionar un momento. No solo iban a hablar del abuelo, sino de ellos mismos. La conexión que habían formado le había dado confianza, y sabía que Clara podía ser la compañera en esta búsqueda de la verdad. Tomó una profunda respiración y se sentó en el sofá, sintiendo la energía en su interior. Es hora de abrir la puerta, pensó decididamente mientras marcaba el número de Clara. Cuando ella contestó, su voz mezclaba sorpresa y curiosidad. Santiago, ¿qué ocurre? Necesito hablar contigo. Hay cosas que quiero explorar juntos.
Estoy listo para descubrir lo que hay detrás de todo esto, dijo, aún con el eco de la biblioteca resonando en sus pensamientos. Claro, suena importante. ¿Te parece si nos reunimos más tarde?, preguntó Clara. Sí, lo necesito. Es más que una simple charla. Es el momento de abrir las puertas que han estado cerradas. Santiago sentía que, por primera vez, las decisiones estaban alineadas con sus deseos. Pero antes de desear más, su corazón no advertía. Había aún secretos por desvelar y no todos eran necesariamente confortantes. Mientras terminaba la conversación, una sombra dimensional se posó sobre su confianza. ¿Qué descubrirían juntos? ¿Estaba listo para lo que podían encontrar? El pulso de la incertidumbre le recordaba que esta era solo una parte del viaje y que el verdadero desafío estaba aún por venir. Santiago se preparó para la reunión con Clara con una mezcla de ansiedad y emoción. La casa parecía más pequeña, como si las paredes presionaran sus pensamientos. Se sentó frente al espejo, buscando un semblante que reflejara la convicción que sentía en su interior. No solo iba a lidiar con el pasado, sino a redefinir su futuro. Cada minuto que pasaba se sentía como un ciclo que giraba lentamente, mientras su mente recordaba las historias de aquellos que habían enfrentado adversidades con valentía. La conexión entre su vida y la de sus ancestros se volvía más palpable, no estaba solo en esta travesía. Aquellas almas, perdidas pero presentes, le otorgaban fuerza. La angustia que antes lo envolvía ahora se convertía en un llamado a la acción. Cuando el timbre sonó, su corazón dio un salto. Clara llegó con la misma energía que había sentido el día anterior. Ella parecía tener un aire de determinación y curiosidad que resonaba con su propio estado emocional. Aceptó su abrazo con gratitud, había en él un sentido de apoyo mutuo. ¿Listo para lo que viene?, preguntó ella, llena de una confianza que Santiago deseaba absorber. Asintió, sintiéndose más enraizado en su decisión. Era el momento de enfrentar no solo el pasado, sino también sus propias inseguridades. Se sentaron en la sala, rodeados de libros y recuerdos. Clara, percibiendo la tensión, comenzó a hablar sobre un proyecto que había tenido en mente: investigar el linaje de sus familias. He encontrado algunas cosas que quizás te interesen, dijo, abriendo una carpeta llena de papeles amarillentos. Se sumergieron en un intercambio frenético de ideas, conectando anécdotas familiares e historias que anteriormente parecían desconectadas. La conversación fluía mientras los relatos tomaban vida, avisperos de recuerdos entrelazados. Santiago sintió que, poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pronto, Clara tocó un punto crucial: quizás debas pensar en documentar esto, Santiago. Tu historia necesita ser contada. La idea le parecía abrumadora. ¿Cómo podría aventurarse en un camino tan expuesto? Decidió arriesgarse a explorar su voz, a decir su verdad. Mientras discutían, una revelación lo sacudió. Había sentido miedo de lo que podría descubrir, pero también estaba consciente de que su auténtica voz podía cambiar el rumbo que había tomado su vida. Cada decisión, cada paso atrás, lo había llevado hasta este momento. Con cada palabra que intercambiaban, había una catarsis, pero también un crecimiento. Sin embargo, la inquietud no lo dejaba. Una frase de Clara resonaba en su mente: la verdad duele, pero no conocerla es quedarse atrapado en el pasado. Comprendía que él mismo debía cuestionar los secretos familiares que había heredado. Era su responsabilidad no solo aceptar lo que había aprendido, sino también decidir qué narración quería crear para su vida. Mientras el sol se ocultaba, Santiago sintió la necesidad de dar un paso más en su viaje. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto juntos, Clara? No solo como amigos, sino como coautores de nuestras propias historias. La propuesta era arriesgada, pero en su interior sabía que la colaboración podría reforzar su determinación. Clara lo miró asombrada, y tras un breve silencio, sonrió con complicidad. Me parece maravilloso, Santiago. Pero antes, deberíamos averiguar más de lo que nos pertenece. El ambiente se tornó eléctrico. La promesa de lo que descubrirían juntos se cernía sobre ellos como un velo. Sin embargo, una sombra de duda atravesó la mente de Santiago. ¿Estamos preparados para lo que encontraremos?, se preguntó, consciente de que el camino hacia la verdad podría costarle más de lo que se imaginaba. Mientras se sumergían en discusiones sobre archivos y registros, una verdad latente despertó una inquietud dentro de él. ¿Realmente estaba listo para confrontar los secretos que guardaban sus ancestros? La necesidad de avanzar choca con el miedo de conocer el sufrimiento y las traiciones que pudieran haber vivido sus antepasados. En ese momento, la puerta del pasado se abrió un poco más, dejando entrever un futuro incierto.
Santiago debía elegir, permanecer en la zona cómoda de la ignorancia o aventurarse en el profundo abismo del conocimiento. La tensión lo envolvió mientras el silencio se extendía por la habitación. Era un instante decisivo, uno que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. ¿Qué camino escogería? Cada paso que daba parecía acercarlo más a una verdad que podría ser devastadora, y sin embargo, vital. El reloj sonó, marcando un nuevo minuto en su vida. Juntos decidirían si abrir las puertas que habían permanecido cerradas o dar un paso atrás. La elección estaba en sus manos. Santiago sintió un latido acelerado mientras contemplaba la propuesta que había surgido entre él y Clara. La decisión de explorar su linaje era un paso audaz, pero también una confrontación con su propia vulnerabilidad. Era un momento que invitaba al crecimiento, impulsándolo a superar sus propios límites. Clara, con su energía contagiosa, comenzó a revisar documentos, desenterrando registros familiares que se remontaban a generaciones atrás. Santiago, fascinado y temeroso a la vez, se unió a ella. Las hojas amarillentas desvelaban un relato ancestral. Ciertas coincidencias y nombres resonaban en su memoria, y, aunque el miedo titilaba en su pecho, una chispa de entusiasmo comenzaba a encenderse en su interior. Necesitamos definir nuestro enfoque, sugirió Clara, sentándose frente a la mesa colmada de papeles. ¿Qué queremos conseguir con esta investigación? Santiago reflexionó por un momento, sintiendo el peso de su pasado y la carga de sus expectativas. Quiero comprender lo que hemos perdido, respondió finalmente, su voz temblando ligeramente. No solo los secretos, sino todo lo que podemos aprender. Quizás esto me ayude a entenderme a mí mismo. La conversación se tornó más profunda. Conversar con Clara permitía a Santiago explorar aspectos de sí mismo que hasta ese momento habían permanecido oscuros. Ella lo empujaba a cuestionarse, ¿qué significaban realmente sus decisiones? ¿Por qué temía enfrentarse a un legado que le pertenecía? Desenterrar el pasado exigía valentía. Santiago recordó historias de traiciones y sacrificios que se contaban en su familia. Con cada relato que resonaba en su mente, sentía que la carga de su herencia se volvía más ligera pero al mismo tiempo más compleja. Estaría listo para abrazar el dolor que ocultó en su historia. Mientras Clara desnudaba registros y fotos, a Santiago le brotaba una convicción interna. La búsqueda de su verdad personal no era solo un ejercicio de introspección, sino un acto de liberación. Sintió que era el momento de erguirse y aceptar su historia, incluso si eso podía significar mirar de frente los conflictos que habían perdurado entre sus antepasados. ¿Qué hacemos con los secretos que encontramos? Preguntó Clara, rompiendo su reflexión. Su voz era un eco de la misma inquietud que lo consumía. ¿Qué si descubrimos algo que no podemos manejar? La pregunta se instaló en el aire, dándole a la habitación un aire de seriedad. La responsabilidad más allá del descubrimiento empezaba a surgir. Santiago respiró hondo. Tal vez deberíamos enfrentarlos en lugar de huir. Retroceder no era una opción. Las palabras de Clara se entrelazaban con su propio sentido de propósito. Cada respuesta que encontraran podría reconectar su historia con la realidad, abrir puertas a nuevas comprensiones y sanar viejas heridas. Mientras continuaban investigando, la noche se cerró sobre ellos. Un clima de compromiso impulsó su trabajo, se sentían como si fueran arqueólogos de sus propias identidades. Sin embargo, la urgencia de saber chocaba con el miedo a los descubrimientos. La realidad de sus ancestros podría ser más dura de lo que imaginaban. Finalmente, Santiago odió sentir que podía haber algo oscuro, algo más allá del entendimiento que lo obligara a replantear toda su existencia. Mientras Clara pasaba la página de un antiguo documento, se congeló. Una frase atrapó su atención. Los secretos de nuestros padres no son solo su carga, sino la nuestra también. La revelación iluminó su mente. Su vida, sus decisiones, el destino de su futuro, estaban embebidos no solo en sus propias elecciones, sino también en las sombras que lanzaban sus ancestrales. La verdad podría ser liberadora, pero también devastadora. Con el corazón latiendo con fuerza, Santiago comprendió que la búsqueda no solo era para entender, era para transformarse y quizás, para sanar. Pero en la búsqueda de esta verdad, ¿realmente podrían manejar cualquier historia que emergiera? La presión aumentaba a medida que se acercaban al punto de no retorno. La noche callada se apoderaba de ellos, poblada de inquietudes y preguntas. Apenas un susurro se hizo eco en su mente: ¿estás dispuesto a descubrir la verdad, sin importar lo que cueste? El próximo paso les aguardaba entre las sombras de su propia historia, un camino incierto que vívida latente cargaba con promesas y temores.
¿Podrían soportar las consecuencias de desenterrar la realidad que llevaban dentro? El futuro que buscarían al desenredar su pasado estaba a punto de ser revelado. Santiago sintió una mezcla de ansiedad y determinación al mirar la frase escrita en aquel antiguo registro. La intriga sobre el pasado de su familia lo envolvía, y con Clara a su lado, estaba más dispuesto que nunca a sumergirse en su historia. Esta búsqueda no era solo sobre conocer sus raíces, se había convertido en una búsqueda para entender quién era realmente. Clara, con un brillo fervoroso en los ojos, sugirió continuar el trabajo al día siguiente, pero Santiago se sentía incapaz de dejar ese hilo suelto. Aún queda tanto por descubrir, murmuró, acercándose a la mesa mientras revisaba los documentos con manos temblorosas. Los nombres en esas páginas parecían susurrarle verdades ocultas sobre su identidad, y un deseo ardiente se apoderó de él. Necesitaba más, fue así que se propuso investigar solo, a pesar de las reticencias de Clara. La mañana siguiente enfrentó el laberinto de archivos antiguos con una tenacidad renovada. Santiago decidió enfocarse en un ancestro en particular, un misterioso personaje que había sido mencionado en las historias familiares como un hombre de muchas sombras. Intrigado por la idea de que este antepasado pudiera ser la clave para desentrañar secretos que se habían ocultado por generaciones, se sumergió en libros y registros, explorando cada pista con frenesí. Sin embargo, cada nuevo dato era un desafío emocional. Santiago se dio cuenta que la historia de su antepasado estaba plagada de decisiones difíciles y sacrificios, reflejando las luchas que él mismo había enfrentado. El carácter de ese hombre de sombra se hacía cada vez más cercano, no solo un ancestro, sino un espejo de sus propias luchas y miedos. El paralelismo entre el pasado y su vida se volvió ineludible, un eco que resonaba dentro de él. Cada vez que descubría un nuevo aspecto de su legado, Santiago se encontraba confrontando su propia valía. La historia parecía preguntarle, ¿qué harías tú en su lugar? Al abordar los dilemas del pasado, se avivaban dudas acerca de sus decisiones actuales. ¿Era realmente digno de vivir la vida que llevaba, o estaba simplemente repitiendo patrones de un pasado que nunca aprendió a confrontar? Las horas se volvieron días, y con cada descubrimiento, la carga de la expectativa de su familia crecía. Las decisiones que había tomado parecían insignificantes comparadas con las de aquel hombre que había tenido que enfrentar traiciones y conflictos morales. Ella lo empujaba a un vértigo existencial. Santiago comenzó a reflexionar si su miedo al fracaso provenía de la sombra de aquel ancestro que había fracasado en el amor y en la confianza. Mientras revisaba las viejas cartas de su antepasado, encontró un pasaje que lo arrestó por completo. La verdad no solo es un tesoro, sino también una maldición. Fue un momento revelador. En esa línea, vio una advertencia y una posibilidad. ¿Podría ser que el conocimiento de su linaje no lo liberara, sino que lo expusiera a más dolor? Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras enfrentaba la posibilidad de que el compromiso con su historia podría significar una carga aún mayor. Fue en ese instante que comprendió que, si bien su búsqueda era impulsada por el deseo de comprender su identidad, también debería ser guiada por el principio de aceptación. Aceptar que la herencia que portaba no era solo un sello de sufrimiento, sino también de resiliencia y transformación. Debía superar su reticencia, aprender a liderar su vida no como un eco del pasado, sino afirmando su propia narrativa. Cuando finalmente levantó la vista de los documentos, se sintió diferente, inundado de un nuevo propósito. Sabía que debía compartir estos hallazgos con Clara. Era él quien necesitaba el apoyo y la compañía en aquello que se tornaba cada vez más profundo y desafiante. Pero al mismo tiempo, se enfrentaba a la idea aterradora de que muchos secretos tocaban no solo a él, sino a aquellos que lo rodeaban. Con el corazón a 1000 por hora, se irguió, listo para dar el siguiente paso. Ahora entendía que enfrentarse a estos misterios significaba no solo su crecimiento personal, sino también un desafío para aquellos que lo conocían. La conexión entre su pasado y su presente ya no era solo académica, era una invitación al cambio. Mientras se preparaba para abordar a Clara y discutir sus descubrimientos, una pregunta inquietante rompió su silencio interno: si su búsqueda de verdad implicaba abrir viejas heridas, ¿estaría dispuesto a enfrentarse a las consecuencias y resistencias que esto podría traer? Ante el escenario que se acercaba, la incertidumbre reverberaba en su mente. La próxima verdad podría reavivar no solo la historia, sino también los vínculos con su propia vida. Santiago se sentó en su habitación, el viejo diario de su abuelo sobre la mesa frente a él. Había acumulado suficiente información y revelaciones, cada página acariciada lo había transformado. Había cruzado puentes de miedo y de incertidumbre que lo habían atado a un pasado doloroso.
Ahora, enfrentaba una nueva etapa, la de la aceptación y el cambio. Decidido a reconciliarse con su historia, se sintió más ligero. Las sombras que lo perseguían eran parte de un legado que, lejos de ser una maldición, le ofrecía la oportunidad de reinventarse. La conversación con su padre no solo había destapado antiguas heridas, sino que había convocado al hijo que siempre había anhelado ser. Ya no era el niño que se dejaba llevar por las miradas de juicio, era un joven en busca de su voz, listo para desafiar el silencio que había asombrado su historia familiar. Una noche, bajo la cálida luz de una lámpara, decidió que era el momento de dar un paso más. Con un bolígrafo en la mano, comenzó a escribir su propia historia. Esa historia no solo incluiría los sacrificios de don Felipe, sino también sus propias luchas y los caminos que había decidido tomar. A medida que escribía, el peso del pasado se convertía en una plataforma de lanzamiento hacia un futuro que sentía inevitable. Al día siguiente, buscó a Clara. Al encontrarla, la invitó a un nuevo proyecto, escribir juntos un libro sobre sus respectivas historias familiares. El miedo a lo que podrían descubrir no era nada comparado con el poder de compartir su verdad. En la reunión, Clara lo miró con curiosidad y entusiasmo. Santiago, esto puede ser la confrontación que ambos necesitamos, dijo con una voz cálida. Aceptó el desafío con una determinación renovada. Los días pasaron entre notas, conversaciones y risas compartidas. Mientras Santiago y Clara investigaban, se dieron cuenta de que no solo estaban excavando en el pasado, sino que también estaban forjando un nuevo camino hacia el futuro. Cada secreto que desenterraban se volvía un ladrillo en la construcción de sus voces, un testimonio de su deseo de sanar. Santiago se sentía empoderado al contar su historia, no era solo su legado, era su transformación. La culminación de su trabajo llegó cuando decidieron organizar una presentación en la biblioteca del pueblo. Prepararon un evento donde compartirían no solo sus hallazgos, sino también sus reflexiones sobre la importancia de confrontar el pasado para sanar y avanzar. Al llegar a la biblioteca, el nerviosismo impregnaba el aire, pero la emoción de compartir su viaje era abrumadora. Esa noche, Santiago se dirigió a un público curioso y expectante. Empezó a hablar de su abuelo con una claridad y una pasión que nunca antes había sentido. Describió el sufrimiento, la injusticia, pero también la resiliencia que habían caracterizado su vida y la de su familia. Su voz resonaba en la sala, un eco de lo que años de silencio habían silenciado. Al finalizar su discurso, vio a una anciana entre el público, sus ojos llenos de lágrimas. Era una mujer que conocía a su abuelo y que había llevado sus historias por dentro, esperando que alguien se atreviera a contarlas. Santiago sintió que había logrado no solo un objetivo personal, sino también un acto de justicia hacia aquellos que habían estado en la sombra. La conexión instantánea a la comunidad alrededor de su historia era palpable, el reconocimiento vino a través de aplausos y sonrisas genuinas. La validación externa que había anhelado durante tanto tiempo le otorgó un sentido de logros que lo llenó de orgullo y satisfacción. Había conquistado su miedo, el mismo que le había impedido hablar en el pasado. Santiago ya no sentía que su linaje lo definía, ahora lo entendía como un mapa de aprendizajes. En los días siguientes, la conversación sobre la verdad se extendió por el pueblo. Santiago se convirtió en un símbolo de superación. La historia de su abuelo, que antes era un peso, se transformó en un legado de valentía. La conexión con su familia se renovaba. Cada día, mientras creaba nuevos lazos en lugar de cargar con viejos resentimientos, Santiago cerró un ciclo. Había enfrentado sus demonios y los había transformado en narrativas y memorias que enriquecían su identidad. Con la confianza adquirida, estaba preparado para el futuro. Esta experiencia lo había moldeado, no era solo el fruto de su historia, sino el arquitecto de su destino. Ahora podía mirar hacia adelante con esperanza y determinación, sintiendo que cada paso de su viaje valía la pena. Había aprendido que el enfrentamiento a la verdad era el primer paso hacia la curación y el crecimiento. El pasado y el presente se habían tejido en una nueva narrativa, un testimonio de su transformación personal. Llévate contigo esta lección. Suscríbete de inmediato al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que te inspirarán a seguir tu propio camino. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y potenciar estas historias que marcan vidas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a historias de superación personal, porque solo los verdaderos fans entienden su importancia.